Efectivamente, el Ministerio de Educación ya se pronunció en el hecho de ir definitivamente a las clases presenciales. Nosotros siempre como Unión Nacional de Educadores hemos estado de acuerdo. No hay mejor educación que la relación que tiene directa el estudiante con el maestro. Es la mejor forma de enseñanza-aprendizaje. No estuvimos preparados para estas clases virtuales, por lo tanto, pues estamos de acuerdo que vayamos a las clases presenciales, pero no son las condiciones en las cuales estamos preparados para ir a este regreso presencial a clase ya definitivo. Mire usted, en la proforma presupuestaria del 2022, el gobierno del encuentro ha hecho un recorte de 952 millones de dólares. El año pasado, en la proforma presupuestaria del 2021, teníamos un presupuesto de 3.697 millones de dólares. Sin embargo, ahora lo recorta a 3.419 millones de dólares. Significa que en vez de cumplir con lo que dice la Constitución, como es el 0.5% cada año para el presupuesto de la educación, lo que hace es recortar. Y la Constitución dice de que no se puede recortar presupuesto ni de la educación ni de salud. Y sin embargo, eso es lo que están haciendo. Por lo Una tanto, cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Dicen que sí están con el maestro y con la educación, pero sin embargo en la práctica vemos que en el presupuesto hay un recorte. ¿Cómo se va a atender las necesidades? ¿Cómo ni siquiera se está pensando en la nueva ley que debería entrar en vigencia a partir del próximo año? así es, la ley debe de ya entrar en vigencia porque eso le dio la constitucionalidad a la Corte Constitucional. Sin embargo, recién ellos están llamando, de acuerdo a las coordinadoras zonales, a estudiar o a trabajar en lo que es el reglamento. Pero sin embargo, hay cosas que deben de cumplirlas inmediatas sin reglamento, como es este preciso momento el hecho del presupuesto para la educación. Mire usted, si no hay presupuesto para la educación, no puede haber una educación de calidad, no puede haber una educación fiscal, laica, gratuita. No puede haber entonces lo que nosotros venimos exigiendo, que debe de haber insumos de bioseguridad, debe de haber internet, debe de haber los servicios básicos, debe de haber mejoramiento en la infraestructura educativas. Sin embargo, también tiene que haber la contratación de los maestros, porque mire, vamos a regresar a las clases presenciales definitivas, Fabricio, pero va a haber un caos dentro de las instituciones educativas, a más de no haber los insumos de bioseguridad, a más de no haber el internet, de los servicios básicos que son necesarios, porque la pandemia no se ha ido, la pandemia sigue, por lo tanto debemos de seguir tomando las medidas, las precauciones necesarias para poderla evitar. Pero también hay un hecho de la vinculación de los maestros que fueron destituidos en el 2020 por el morenismo y con el presupuesto debe de reincorporarse. Hoy hay hacinamiento dentro de las instituciones educativas. Hay aulas que tienen 50, 40, 55 estudiantes y que no están los maestros. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir a un regreso presencial a clase cuando no hay maestros? Hay en instituciones que faltan 9, 10 docentes y que por lo tanto no han trabajado en eso. No es de regresar a clases por regresar. Nosotros, insisto, estamos de acuerdo con el regreso presencial a clase, pero hasta que no se den las condiciones necesarias para este regreso, no se lo puede hacer. En educación no se puede improvisar, no se puede hablar de memoria, hay que hablar técnicamente y saber las condiciones en que está. Uno de esos problemas es el que usted ha señalado, concursos hasta con 60 estudiantes. Significa que ahí deben de haber dos paralelos. ¿Dónde va a ingresar? ¿Con qué maestro se va a trabajar? Pero la otra situación, en los planteles educativos abandonados, no hay los baños, no hay agua porque la delincuencia se ha llevado todo porque nadie cuida nada. Es decir, los planteles educativos no están en condiciones para poderlo iniciar ya, porque esto es ya ahora en noviembre. Así es, y lo que es más, no hay los recursos para aquello, pero sin embargo, ¿qué dice el gobierno? De que los empresarios deben de apadrinar a las instituciones educativas cuando es una obligación, un deber que tiene el gobierno de entregar los recursos. Hoy los padres de familia son los que han invertido más de 13 millones de dólares en arreglar, a decentar las instituciones educativas, que no les corresponde a los padres de familia, que le corresponde al gobierno. Significa que hay instituciones que no hay las condiciones para aquello, ni siquiera cuentan con el agua potable, ni siquiera cuentan con un pozo para mantener el agua. O sea,
¿dónde vamos a regresar a las clases presenciales? Nosotros creemos que el gobierno debe de intervenir las instituciones antes de poder. Y lo otro es, Fabricio, que los padres de familia están protestando en el hecho de que ellos firmaron un acuerdo para regresar a las clases presenciales progresiva, pero por 2 días a la semana, no por todos los días. Y entonces hoy los padres se manifiestan de que no están las condiciones para regresar a las instituciones porque solo lo firmaron por 2 días y por 2 o 3 horas en el día. Por lo tanto, entonces, no están las condiciones. Debe el ministerio rever esta situación. No porque nos oponemos, insisto, seguimos diciendo, vamos a las clases presenciales, pero en las condiciones que debemos de ir todos para tener una seguridad. Presidente, hay que aclarar, porque por ahí hay un trasnochado que siempre cuando lo escucha le da dolor de barriga. Y no es que los maestros están en oposición a ir a clases, se puede ir, pero hay que preparar las condiciones, no solo para el maestro, estamos pensando es en los estudiantes que van a ir y que van a tener contacto cuando se anuncia también una tercera oleaje de la enfermedad, de la pandemia. Así es, no es que los maestros, mire, en estos momentos los maestros están subiendo a las instituciones educativas 1 día, 2 días, están trabajando con aquellos estudiantes que no han sido contactados, que no tienen internet, que no tienen los elementos necesarios para poder tener una clase virtual, se están desplazando a los diferentes territorios para poder entregar esta enseñanza, aprendizaje a los estudiantes. Entonces, los maestros no nos oponemos a aquello, lo que queremos es que se cree en las condiciones. La pandemia, insisto, no se ha ido, la pandemia sigue. Lo que queremos es evitar que haya un contagio. Mire, en Japón se regresó a clase, hoy están nuevamente regresando al confinamiento los estudiantes. En el mismo Rusia también se regresó a clase y hoy también se está regresando al confinamiento. Significa entonces que hay que ver, tomar las medidas. El COE no puede garantizar de que en estos días o en los próximos días no vaya a haber un nuevo rebrote. Y además se ha dicho que con las 2 dosis no es suficiente, sino que tiene que haber una tercera para poder seguirnos protegiendo. Entonces, las condiciones, el ministerio debe de hacer un estudio junto a sus coordinadores zonales, junto a sus directores distritales, un estudio de las condiciones de las infraestructuras. No es que deben de ir a las instituciones a tomarse fotos o hacer alguna cosa como lo están haciendo ahora, sino que tienen que ir a ver la realidad de cada institución y poderla intervenir con recursos del Estado, no con los recursos de los padres de familia ni de los maestros. Ahora, yo no entiendo cómo se van a nombrar maestros a altura cuando el presupuesto prácticamente está todo agotado, si se requiere los docentes en estos momentos de hoy para mañana, no cuando se va a iniciar las clases, tienen que estar ya los docentes y entendemos, no hay recursos. Esa parte realmente no se la maneja técnicamente. Así es, no hay los recursos para vincular a los maestros despedidos y lo que es más, aquellos ganadores de concursos de este año en la costa, ¿sabe cuándo los van a incorporar? Recién en mayo para el próximo año lectivo. Y se pretende ir a las clases ya definitivas con todo, con la educación media, con la educación, el bachillerato, la educación superior y regresar ya definitivamente todo el 17 de enero. Y sin embargo, los maestros que ganaron su concurso recién van a ser reincorporados en mayo del 2022. Significa entonces que deben de crear las partidas docentes, deben de haber las contrataciones, deben de ese Educa Empleo, que es una farsa, Fabricio, que ahora mismo dijeron que les iban a dar la oportunidad a aquellos maestros que eran desvinculados para que ellos fueran la prioridad. Sin embargo, no abre, no les dan paso, no sale. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ministerio? A ellos no les interesa la educación de este país. Lo que les interesa es gobernar para los empresarios, para los ricos de este país y decir, sin recursos no hay educación, Fabricio. Sí, realmente eso es lo que preocupa. Ahora hablemos sobre el asunto de la ley. Ya han transcurrido ya algunos días. Hasta ahora no es que yo escucho mayor comentario, pero sí me preocupa el hecho de que en la proforma del presupuesto, en vez de aumentar, se ha bajado. Significa que este gobierno no le va a poner interés al tema de educación y la nueva ley. Es que no le pone interés a nada, ni a la ley de educación, ni a la salud, ni a nada. Mire que usted recortar el presupuesto cuando dice la Constitución que debe de ser el 6% del Producto Interno Bruto y cada año el 0.5%. Cada año deben de poner 597 millones de dólares para la educación. Sin embargo, lo que hace es recortar. Y tampoco no se ha preocupado de presentar la documentación donde están los recursos para poder cumplir con el anhelado
la anhelada equiparación salarial de los maestros y la jubilación. Pero estamos dentro de los plazos, Fabricio, y nosotros seguimos en las movilizaciones, seguimos exigiendo que el gobierno cumpla. Y no solamente en la educación. Hoy la pobreza en este país se ha incrementado. Hoy el gobierno no cumple con las ofertas de campaña. No le vamos a quitar el derecho de la vacunación que cumplió en los 900, pero sin embargo no le ha dado más nada al país hasta ahora. Y no es porque solo tiene 4 meses o 5 meses y no lo dejan gobernar. No es así. No ha cumplido con las ofertas de campaña, no ha hecho nada por ir levantando la dignidad del pueblo de tener trabajo, educación, alimentación y salud en este país. Hoy los hospitales están desmantelados, los hospitales no tienen medicina, los hacen pelear a los médicos con los pacientes porque creen los pacientes que los médicos tienen la culpa de no entregar las medicinas. Sin embargo, no hay nada. Es el gobierno que no entrega los recursos para implementar todo lo necesario en la medicina. Por ahí me decía un médico, mire, yo sufro de estrés, me duele el estómago cada vez que viene un paciente, de pensar qué es lo que le voy a recetar, qué es lo que le voy a dar, porque lamentablemente no hay nada en los hospitales. Imagínese usted cómo estamos en este país. Por lo tanto, entonces el gobierno debe de cumplir con los presupuestos tanto para educación como para salud. Un país que no se educa, un país que no está sano, es un país que no puede desarrollarse.